Es un gusto estar en este espacio académico hablando de un tema tan interesante y tan importante como es el manejo de la menopausia. Bueno, mucho gusto, soy ginecóloga oncóloga, hago parte del staff de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés en este tema específico que vamos a hablar hoy, que es menopausia y cáncer ginecológico. A esto es lo que nos enfrentamos todas las personas que manejamos cáncer. Y esta es una paciente, María, tiene 39 años, que se le hizo un diagnóstico de un adenocarcinoma de cervix, estadio 13-1R, que recibió un manejo con quimiorradioterapia concomitante con intención curativa. Afortunadamente, desde el punto de vista oncológico, libre de enfermedad, pero durante su seguimiento post-tratamiento, ella manifiesta a los 6 meses que tiene síntomas vasomotores marcados y además de esto, pues sequedad vaginal. Se le habían pedido unos perfiles hormonales con un estadiol por debajo de 20 y una FSH en 140. Y en este punto, aunque sabemos que el impacto oncológico va favorable, que está libre de enfermedad, nos enfrentamos a estas preguntas tan importantes. Recordemos que tiene 39 años y es saber si el tratamiento contra el cáncer puede generar menopausia, si esta paciente necesita o no terapia de reemplazo hormonal, si hay un detrimento como tal cuando suministramos estas terapias a las pacientes con cáncer y, por supuesto, si hay otras estrategias que pueden utilizarse. Ya a lo largo de la mañana han hablado expertos en el tema de la menopausia, pero definitivamente cuando nos enfrentamos al escenario específico de cáncer, pues se presenta un desafío y tenemos que conocer. Entonces espero que con esta charla les pueda dar una breve orientación de cómo enfocar a estas pacientes. Recordemos que cerca de 1.3 millones de nuevos cánceres se presentan al año en el mundo, cánceres ginecológicos, y también recordemos que de acuerdo al tipo de tumor, los enfoques son multimodales, y esto hace alusión a que estas pacientes son llevadas a cirugías radicales, a quimioterapia, radioterapia. Esto que conlleva mujeres menores de 45 años que están teniendo pérdida de la función ovárica, y en ese sentido son esas menopausias tempranas a las que nos enfrentamos. La menopausia definitivamente es muy deleteria, genera riesgo de osteoporosis, enfermedad cardiovascular, deterioro cognitivo, síntomas vasomotores, atrofia vulvovaginal. Entonces, esto ya lo han hablado ampliamente hoy en la mañana, pero recordemos que no solamente es ese impacto en morbilidad, sino en calidad de vida de nuestras mujeres. Entonces, en ese sentido, el manejo de los síntomas menopáusicos se hace necesario y fundamental y también debe ser muy individualizado de acuerdo a la edad, el tipo de tumor, la terapia que recibe la paciente y, insisto, esas enfermedades que tiene de base. Eso es un panorama global. Les presento datos del Globocam 2020. Cerca de 9.227.000 mujeres al año para este año 2020 tenían un diagnóstico de una neoplasia. Aquí no solamente estamos hablando de ginecológica, sino de todos los cánceres. Cualquier cáncer que sea susceptible de un manejo a la pelvis puede potencialmente tener una falla ovárica y generar estos cuadros de menopausia. Recordemos que la neoplasia más frecuente en nuestro medio, en el mundo, es la mama. Aquí tenemos datos de Estados Unidos y vemos también una bandeja amplia de cánceres, en los cuales, insisto, las pacientes van a poder recibir estos manejos multimodales que impactan en la función ovárica. Cuando vemos específicamente en cáncer ginecológico, recordemos que la principal neoplasia ginecológica es cuello uterino, seguida de cuerpo y ovario. Estos son datos mundiales. En países en vía de desarrollo prevalece el cervix, en países desarrollados más el endometrio o el cuerpo uterino. Sin embargo, pues como ustedes ven, es una alta carga de pacientes que potencialmente van a recibir estos manejos. También quiero mostrarles aquí datos del CIR, donde vemos que se presenta heterogéneamente por grupos etarios el cáncer. Sin embargo, vemos que cerca de un 10% de las pacientes tienen menos de 45 años y en ese sentido, insisto, van a estar sometidas a unas potenciales terapias que pueden dejarlas menopáusicas. Entonces, recordemos, ¿cuál es el pilar de los manejos oncológicos? Radioterapia, cirugía radical, quimioterapia, y esto nos va a generar una menopausia temprana porque sí, y ya les voy a contar los mecanismos. Las quimioterapias en el escenario adyuvante, la remoción quirúrgica, el hecho de quitar unos ovarios, por supuesto, pues ya genera una menopausia. Las terapias antiestrogénicas endocrinas, en manejos adyuvantes específicamente en mama, la radioterapia, cualquier radioterapia que llegue a la pelvis va a generar una alteración de la función. Aquí les traigo una muestra de cómo los manejos oncológicos impactan en esa función ovárica. Aquí vemos la toxicidad de la radioterapia de acuerdo al campo. Obviamente, si es supradiafragmática, va a ser menor la toxicidad, ese riesgo de falla ovárica comparado a si es una total o una infradiafragmática. Pero también los invito a que vean en la parte inferior la tolerancia, el umbral que tenemos las mujeres de acuerdo a la edad para recibir esta radiación y para que esto no genere un efecto deleterio en el ovario. A los 10 años tenemos umbral de 18.4 Grays. Cuando ustedes ven ya a los 40 años, ese umbral baja a 11.6 Grays. Es decir, nuestros ovarios se hacen cada vez más sensibles a estas terapias de radioterapia, donde podemos entrar en esa disfunción ovárica. Insisto también este concepto y debemos recordarlo, la gonadotoxicidad.
¿Y qué hacemos nosotros los oncólogos, los que manejamos cáncer? Tenemos que hacer una suma de factores, no es solamente la radioterapia que ya les mencioné, sino muchos agentes, por ejemplo, los alquilantes, tenemos la ciclofosfamida, la ifosfamida, que utilizamos ampliamente en esos escenarios oncológicos. Cuando vemos aquí los umbrales de riesgo de gonadotoxicidad, son altísimos. Por ejemplo, cuando uno habla de alto riesgo, es que más del 80% de las mujeres van a tener amenorrea post-tratamiento. Entonces, son pacientes que van a estar sometidas a esta falla ovárica. Hago mucho énfasis en esto porque es fundamental entender de las personas que manejamos cáncer que es un aspecto del cual debemos conocer. Otro desafío importante es cómo ha cambiado la supervivencia en la oncología pediátrica. Entonces, si ustedes ven aquí al lado derecho datos del CIR, cómo era para 1975 la supervivencia y cómo ha ido mejorando notablemente en el tiempo. Esto es para todas las neoplasias. Esto nos enfrenta a mayores supervivientes, mujeres que van a estar enfrentadas a haber recibido un manejo oncológico y tienen estas fallas ováricas precoces. ¿Qué hacemos entonces los oncólogos específicamente en cáncer cervical, por ejemplo? Intentamos mitigar ese impacto. Esto que ustedes ven ahí en la parte inferior son unas fotos de una laparoscopia de una transposición ovárica y lo que hacemos es desplazar, de mover esos ovarios de la pelvis, fijarlos a las goteras parietocólicas y eso las aísla del campo de la radioterapia. La guía en SCN, la última versión para el 2022, menciona que si tenemos pacientes de menos de 45 años que pensemos que potencialmente van a recibir manejo de radioterapia de la pelvis, deben ser susceptibles de este tratamiento. Entonces nos esmeramos, lo intentamos, sí, pero muchas veces no vamos a poder generar este beneficio y las pacientes van a recibir su tratamiento a la pelvis. ¿Qué es lo más desafortunado? Insisto, es un artículo interesante de Climateric, donde dice que 1/3 de las mujeres con cáncer nos mencionan que están insatisfechas con la calidad y la duración de las conversaciones médico-pacientes sobre la salud reproductiva, incluida la menopausia. Parece que nos sentamos, y esto es una tarea, un aviso parroquial, insisto, para los que manejamos cáncer, que no solamente es pensar en que la cirugía radical me impacta en el 95% en el pronóstico, sino entender que son mujeres holísticas que pueden estar sujetas a una menopausia precoz o pacientes, por ejemplo, que tienen deseo de fertilidad, hacer asesoría de anticoncepción. Entonces, es fundamental hacer ese enfoque multidisciplinario y además holístico, insisto, a las pacientes. Ellas se quejan que no les damos buena información. Los síntomas. Las pacientes que se enfrentan a menopausia y cáncer tienen síntomas similares. Aquí vemos un estudio que reunió 166 pacientes con cáncer de ovario y los síntomas predominantes eran los síntomas vasomotores dados por calores, dolor de cabeza y disfunciones sexuales. Entonces, también es importante entender que aunque la paciente menopáusica con cáncer es un escenario, entre comillas, diferente, pues no es tan diferente y tiene mucho de la sintomatología compartida con una mujer de menopausia natural. Lo que sí es llamativo y este estudio nos resalta es que las pacientes que se enfrentaron a menopausia quirúrgica o versus comparadas a las pacientes de menopausias naturales, las de menopausia quirúrgica, o sea, las oforectomizadas, tuvieron síntomas mucho más severos que impactaron más deleteriamente en la calidad de vida. Otro importante, ya habló ampliamente el doctor Beltrán del síndrome genitourinario, también le afecta a las mujeres con cáncer, con la misma sintomatología, pero si sabemos que más del 50% de las mujeres posmenopáusicas pueden presentarlo, es incluso mucho mayor la prevalencia en mujeres con cáncer. También es importante ver que la literatura nos menciona que puede haber bastante subregistro, porque a veces la paciente va a su consulta post tratamiento oncológico y no nos esmeramos o no preguntamos, no indagamos mucho en ese aspecto. Es decir, no solamente preguntemos si tiene sangrado vaginal o si tiene un dolor pélvico asociado a un síntoma de recaída, sino preguntemos cómo están esos síntomas posibles de menopausia y establezcamos estrategias. Vamos a un tema más interesante que es la terapia de reemplazo hormonal y cuáles son los temores a los que nos enfrentamos las pacientes y los médicos. Ese riesgo de progresión, teniendo en cuenta que puede ser un tumor hormonodependiente y nos da susto que con la terapia le empeoremos ese pronóstico oncológico, que recaiga, o las enfermedades tromboembólicas, y recordemos que las pacientes con cáncer de base tienen alto riesgo tromboembólico. En ese sentido, insisto, hay mucha evidencia. Cuando hice una búsqueda burda amplia en PubMed, hay más de 5,000 artículos. Sin embargo, quisimos traer de forma muy concisa algunas recomendaciones de la evidencia más reciente. Tenemos unas recomendaciones del uso de terapia hormonal de cáncer de estas clínicas, publicadas ahorita en el número para mayo 2022. Y para los ginecólogos oncólogos, los invito también a que lean estas guías europeas de menopausia y andropausia de la Sociedad Europea y del IGCS, donde nos da unos lineamientos muy específicos, muy concretos para el manejo de la menopausia y cáncer ginecológico. Principios generales, entonces, la terapia de reemplazo hormonal va a ser la misma en escenario de cáncer o en la paciente que no tiene cáncer, insisto, en cuanto a las moléculas, o sea, no es que usted le dé una molécula distinta,
Lo que sí tenemos que tener en cuenta es la indicación para empezar esa terapia de reemplazo hormonal. Recordemos que en mujeres sin cáncer, y esto lo dice el consenso, la administración de estrógenos sistémicos como terapia de reemplazo tiene un perfil de riesgo-beneficio favorable hasta los 60 años o hasta 10 años después de la menopausia. La pueden dar oral, la pueden dar transdérmica. En pacientes que tengan menopausia temprana se indica esa terapia de reemplazo, ya les vamos a mostrar los algoritmos. Y en la atrofia vulvovaginal podemos utilizar dosis de estrógenos más bajos tópicos. La absorción tópica existe, pero es baja comparada pues a la absorción oral. Y también pues recordemos que estos síntomas que tengan estos pacientes con cáncer pueden ser mitigados no solamente con terapia de reemplazo, sino que con otros medicamentos que ya les voy a mostrar. Que es muy importante también la prevención. A veces solamente esperamos que la paciente de 40 años tenga síntomas vasomotores para establecer medidas y las guías cada vez más nos enseñan que esa morbilidad, ese impacto negativo de la menopausia debe mitigarse si uno tiene pacientes jóvenes y empezar la terapia de reemplazo hormonal, manejar la osteoporosis, manejar el peso y todo lo demás. Sin embargo, también insisto, se requieren estudios con mejor evidencia y específicamente en esta población de cáncer. Aquí tenemos una tabla del artículo de Climateric que les menciono. Tenemos inhibidores de recaptación de serotonina selectivos, de noradrenalina y serotonina. Se utilizan anticonvulsivantes como la gabapentina, pregabalina, y todos estos son medicamentos que ayudan e impactan positivamente para los síntomas vasomotores. De todos modos, es muy importante, por favor, que en el momento que establezcamos estas terapias, hablemos con los oncólogos, les preguntemos si hay alguna interacción medicamentosa, evaluemos esos eventos o esos efectos secundarios que tienen estas medicaciones, pero se pueden utilizar. Y creo que eso también pues ha mencionado bastante hoy. No solamente son medicamentos, estimulemos en los pacientes el ejercicio, que ajusten la temperatura de la habitación, cambios en el hábito alimenticio, disminución de peso, manejo del estrés. Definitivamente ha mostrado también un impacto el ejercicio de relajación, yoga, acupuntura. Algunos estudios son inconsistentes, por ejemplo, la acupuntura mencionan que también hay un efecto o un efecto placebo asociado. Sin embargo, pues esto pueden ser medidas que mitiguen síntomas y que además le dan una calidad de vida interesante a la paciente. Ahora bien, vamos a hablar específicamente de qué evidencia hay en estos neoplasias ginecológicas. Sabemos que los cánceres de endometrio la mayoría se presentan en la posmenopausia, pero pacientes jóvenes que tengan síndrome de Lynch, que es un síndrome heredofamiliar, o pacientes obesas o incluso el ovario poliquístico se hacen factores de riesgo para presentar cáncer de endometrio. Con esta razón, 5% de las mujeres son diagnosticadas antes de los 40 años. Cuando tratamos los cánceres de endometrio, el manejo estándar es cirugía, quitarle el útero, quitar ovarios, bueno, en estadios tempranos en algunas hay unas excepciones, pero pues son pacientes que pueden obviamente presentar estos síntomas si las oforectomizamos pues todas y por eso digamos es interesante mencionarlas. Sabemos que hay poca evidencia sobre el manejo de síntomas climatéricos en el cáncer de endometrio. Les traje aquí como una evidencia la más sólida que tenemos, hay múltiples estudios. Mi conclusión es que no hay suficiente evidencia de calidad. Aparentemente no hay un daño significativo en las etapas tempranas 1 y 2. Sin embargo, en estadios avanzados no hay información, debemos individualizar y recordemos que estas neoplasias, pues muchas son hormonodependientes, por lo cual no se deben utilizar ni se recomienda la terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué nos dice este consenso que les digo reciente? Que los datos limitados sugieren que en etapa temprana, si la paciente tiene, ejemplo, unos síntomas de atrofia vulvovaginal marcados, pueden utilizar los tópicos y considerar, hablando con su médico, los sistémicos por ese riesgo que puede existir. Entonces, no hay una seguridad a largo plazo. En el sarcoma uterino sabemos que es una neoplasia infrecuente, menos del 5%, la mayoría también son diagnosticadas en la posmenopausia, sin embargo también tenemos pacientes jóvenes que lo pueden presentar en menor proporción y quiero aclarar que son tumores que pueden ser hormonodependientes. Cuando nos enfrentemos a un sarcoma uterino lo que hacemos es hablar con la patóloga, correrle receptores hormonales y evaluar si se puede o no empezar terapia de reemplazo hormonal. Personalmente y con la evidencia que encontré, sé que no hay ensayos clínicos y en estas pacientes muy seleccionadas prefiero otras alternativas no hormonales porque estas sí que son neoplasias en general dependientes de estrógeno. En cáncer de ovario, trompa de falopio y peritoneal, pues hay varios escenarios. Recordemos que la quimio es gonadotóxica, pero además, pues, ¿cuál es el pilar del manejo del cáncer de ovario? Quitar los ovarios. Entonces, estas pacientes pues van a tener síntomas vasomotores más marcados y más tempranos, un impacto negativo en la calidad de vida, pero es interesante ver cómo las guías nos mencionan que definamos estos manejos de terapia de reemplazo de acuerdo a la edad de la paciente cuando presenta esta menopausia, estos síntomas, y también pues obviamente del tipo histológico. Cuando son fallas ováricas tempranas, María, que es una paciente joven en caso dado que tuviera un cáncer de ovario, se recomienda empezar la terapia de reemplazo hormonal hasta la edad natural de la menopausia y luego según síntomas.
Es decir, que más o menos hasta los 50 años yo debería darle terapia de reemplazo y luego se define la continuidad, prevenir la osteoporosis, entonces calcio, vitamina D, ejercicio y proponer obviamente estilos de vida saludables. O sea, en la paciente joven, insisto, que lleve una menopausia asociada a cáncer, que no sea hormonodependiente del tumor, se recomienda para disminuir el impacto negativo de la menopausia empezar terapia de reemplazo hormonal. En las pacientes que ya superaron los 50 años, según síntomas hasta los 60 años o 10 años de la menopausia natural, considerar si hay alguna contraindicación relativa, la terapia tópica, o sea, la vaginal, sobre todo ellas hacen mucha atrofia vulvovaginal, y sistemáticamente definir también esa protección al hueso, densitometría si tienen riesgo de osteoporosis, calcio, vitamina D. Insisto, o sea, las indicaciones sí son específicas en cáncer, pero muchos de los conceptos, de las recomendaciones de los expertos se homologan a la paciente que no tiene cáncer. Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Este también es un artículo publicado por el doctor Angioli con amplia experiencia en el manejo del cáncer de ovario y él nos da unas recomendaciones de acuerdo al tipo histológico, definitivamente tumores ováricos como por ejemplo la granulosa que tiene receptores positivos, pues no debería ser susceptible de terapia de reemplazo. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que tenemos que ser muy críticos en el momento que definamos las terapias de reemplazo en estas pacientes porque tenemos que contrastar muchos aspectos. La mama definitivamente no pertenece al cáncer ginecológico, la maneja, pues digamos, independiente, mastología o cirugía de mama y tejidos blandos, pero recordemos que es la neoplasia más prevalente. ¿Cuáles son esos síntomas asociados publicados, por ejemplo, en este review? Las pacientes se quejan mucho de alteración del patrón del sueño, fatiga, síntomas depresivos, cambios en el estado de ánimo, artralgias. Y en estas pacientes específicamente que sabemos que tienen un componente hormonodependiente tumoral, hay que determinar la gravedad de los síntomas, si están relacionados con la deficiencia de estrógenos y qué tanto les está impactando negativamente la calidad de vida. En estos pacientes, en general, no se recomienda paciente con cáncer de mama dar terapia de reemplazo hormonal. Mire, aquí tenemos varias alternativas, inhibidores de recaptación de serotonina, sitio de osteoporosis, calcio, vitamina D, manejo tópico para la atrofia vaginal con lubricantes, humectantes, si tiene dispareo de otros agentes, incluso la terapia láser está tomando pues bastante uso, pero definitivamente pues esta neoplasia sí puede estar susceptible de generar un impacto negativo oncológico, por lo cual no se recomienda. ¿Qué dice la Sociedad Americana del Cáncer? Esto es de ayer, que esta terapia posmenopáusica puede no ser segura en el cáncer de mama y que un ensayo bien diseñado, que es el estudio AVITS, encontró que en las supervivientes de cáncer de mama que se habían tomado terapia de reemplazo hormonal posmenopáusica tienen mucho más riesgo de hacer un nuevo o un recurrente cáncer de mama. Por lo cual la Sociedad Americana de Cáncer, que es un referente mundial para orientar a nuestras pacientes, dice que lo ideal es no dar terapia de reemplazo, sin embargo, háblelo con su médico. Este es un algoritmo que se ve complejo, pero no es complejo y quiero resumir todo lo que he hablado hoy. Está publicado en Climateric para el que lo quiera consultar y es, me enfrento a una paciente mujer con diagnóstico de cáncer. Debo saber si ya tiene menopausia o está en un estado premenopáusico, ¿ok? Si la paciente tiene síntomas, ¿sí? Y vamos a definir en ese momento, que es la tercera escala, cuáles son esas neoplasias estrógeno-dependientes o no estrógeno-dependientes. Ustedes ven ahí los algoritmos. Si la neoplasia es estrógeno-dependiente, mama, algunos ginecológicos, melanoma maligno, pulmón, debemos ver la intención del manejo oncológico. También recordemos que desafortunadamente es menos el porcentaje de pacientes que ya están en paliación, pero el pronóstico ya está dado. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Si los síntomas son severísimos, así sea una neoplasia hormonodependiente, yo ya sé que es una paciente que no se va a curar del tumor, pues entonces lo negocio con el médico si se beneficia esa terapia de reemplazo hormonal. Pero si la paciente tiene intención curativa, pues, ¿qué es el beneficio inicial o principal? Mitigarle el cáncer, entonces no le voy a dar terapia de reemplazo hormonal, pero sí prevéngale la osteoporosis, la enfermedad cardiovascular y hágale manejos con otras cosas que no sean hormonales. Vamos al algoritmo derecho acá. Si el tumor es no estrógeno dependiente, pues es más sencillo. Mirar si tiene síntomas o no tiene síntomas. Si no tiene síntomas, hagamos prevención, siempre es fundamental. Y si tiene menos de 50 años, en esta recomendación de climatérica, algunos hablan de 45, otros de 50, en general 50 es como el umbral más común, empiece la terapia de reemplazo hormonal para esa protección cardiovascular, metabólica y ósea de la paciente. Ahora bien, si la paciente tiene síntomas y es una neoplasia no estrógeno dependiente, pues déle la terapia de reemplazo hormonal y considere mitigarle también otros síntomas con las otras medicamentos o estrategias que ya les mencioné. Entonces, ¿qué pasó con María? En el momento que me tocó tomar la decisión, la paciente con cáncer de cervix, que tiene ya una menopausia social, tratamiento oncológico, ¿qué pude descubrir? ¿El tratamiento contra el cáncer puede generar menopausia? Sí. Ella tenía pues múltiples factores de riesgo.
que ya los mencionamos, y específicamente esa radioterapia de la pelvis más la gonadotoxicidad de la quimioterapia. Si esa paciente necesita terapia de reemplazo hormonal después de mi revisión también, tiene menos de 50 años y quiero hacer una protección pues general. Hay detrimento en el impacto oncológico, yéndome al algoritmo, cáncer de cervix es una neoplasia no hormonodependiente, entonces pues no le va a impactar en cuanto a recurrencia o progresión. ¿Y qué otras estrategias pueden utilizarse? Múltiples, entonces ya les mencioné los niveles de recaptación de serotonina, los geles vaginales y todo esto, el ejercicio y toda la reducción de o mejoría de estilos de vida saludables. Somos un equipo y así como los oncólogos manejamos ampliamente, y hablé de oncólogos, los ginecólogos oncólogos radioterápicos, los oncólogos clínicos manejamos el cáncer de una forma adecuada, sabemos qué terapia escoger, cuál no, cómo hacer el seguimiento. También tengo que confesar que no somos los más expertos en la menopausia y esto nos obliga a que consultemos y en la fundación lo hacemos. Tenemos expertos en endocrinología, expertos ginecólogos en fertilidad y todo el staff en juntas toman estas decisiones cuando nos enfrentamos a estos casos. No les dé pena preguntar, que no manejen adecuadamente la menopausia. Hablo también para los ginecólogos en general, pues que nos enfrentamos a pacientes, pueden llegar a la consulta pacientes con cáncer, con ese antecedente, pregunten, no hay ningún problema. Lo importante es que en el momento que ustedes decidan iniciar terapia de reemplazo, todos estén articulados, que el oncólogo le diga, fresco, dele la terapia, que esto no le va a empeorar el pronóstico oncológico, que el endocrinólogo, el ginecoendocrino, el experto de fertilidad haga ese manejo también integral y que nos alineemos con los deseos y con las expectativas y además los síntomas de la paciente. Entonces, insisto, sigamos trabajando en equipo para mitigar este impacto en las pacientes. ¿Qué se deben llevar a casa entonces específicamente de esta charla? Que el uso de terapia de reemplazo hormonal después del cáncer de endometrio debe individualizarse y que la evidencia definitivamente es limitada. La terapia de reemplazo hormonal, si tuvo cáncer de cuello uterino, se recomienda y no hay ninguna contraindicación. Después de cáncer de ovario, defínala por subtipo histológico y grado de tumor. Si la paciente tiene historia personal de cáncer de mama, es decir, la paciente tiene una neoplasia mamaria, no lee terapia de reemplazo hormonal sistémica y miren que es la recomendación de la Sociedad Americana de Cáncer. Pero si la paciente es portadora de la mutación BRCA1 o 2, que pasa también en esos síndromes heredofamiliares hasta un 15% de las pacientes que después hacen cáncer de mama, si no tiene antecedente de cáncer de mama, se la puede recomendar y no hay ningún inconveniente.